El siguiente programa contiene información importante para la salud de la población. Sin embargo, algunas imágenes y conceptos podrían afectar la sensibilidad de niños menores. Es su responsabilidad elegir los programas que sean de mayor beneficio para sus hijos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy para compartir una información especial que hemos preparado para usted. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Consulta Médica, su servidor José David González Bernal, y estamos aquí para poder documentarlo, empaparlo de un tema que realmente es de vital importancia. Por eso hemos hecho un gran esfuerzo, tanto el canal 3ABN como un grupo de médicos, para estar con ustedes transmitiéndole esa información de primera mano, información valiosa. En el transcurso del programa aparecerán en la parte de abajo de su pantalla el correo electrónico, los teléfonos, el fax, donde usted podrá mandar preguntas, inquietudes, comentarios, o si usted tiene un caso personal en el cual cree que podemos ayudarlo, será un gusto poder darle la información que usted necesita. Les voy a presentar el panel que tenemos el día de hoy y bienvenidos todos. Doctor Manuel Alba, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias y deseamos salud para todos nuestros televidentes de 3ABN Latino. Nos acompaña también la doctora Esther Alba. Bienvenida, doctora. Gracias y saludos a nuestros amigos. Doctor Jonás Maya, un placer que nos acompañe. Como siempre, muchas gracias por la invitación, doctor González, y a ustedes que nos ven a través de la señal de 3ABN Latino, les invitamos a que se queden con nosotros. En este programa tendrán información muy útil de cómo tratar, primero saber si se tiene esta enfermedad y después si se tiene, cómo tratarla. Muy bien, es importante que en este momento busque usted su hojita de papel, su pluma o un cuadernito, cualquier cosa en la cual usted pueda anotar algunos de los parámetros que vamos a mencionar aquí, porque el entender bien esta plática que vamos a tener hoy nos va a ayudar a poder prevenir muchas situaciones que pueden ser muy difíciles. Vamos a hablar de lo que es el cáncer de colon, un problema verdaderamente serio de salud. Aquí sucede aquello de que a mí nunca me va a pasar, a mí no como bien, hago del baño bien, no tengo ningún problema, hago ejercicio, a mí no me va a pasar. Y curiosamente nos ha tocado ver, seguramente lo ha visto doctor Alba, gente que inclusive lleva una vida muy saludable, vegetarianos y demás, y dice, ¿cómo? No tomaba, no fumaba, no bebía, no comía carnes y que acaba un cáncer. ¿Qué pasó ahí? Como que no cuadra la cosa, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores más importantes, doctora Alba, que nos conducen hacia esta problemática del cáncer de colon? Como ya mencionamos, multifactorial, muchos factores, genética. Si he tenido en mi familia inmediata a padres, madres, hermanos, hijos inclusive, personas que tienen cáncer del colon o pólipos, que son los tumorcitos pequeños que van creciendo sobre muchos años, ese es un factor pesado. El estilo de vida y la dieta. El estilo de vida, la nutrición, el tipo de nutrición que uno tiene es tal vez el factor más poderoso en esto, ¿no? Uso de alcohol, tabaco, carnes rojas, proteína animal de cualquier forma. Estamos hablando de lácteos y de huevos. Me ha tocado ver pacientes que habían respondido maravillosamente a quimioterapia para cáncer de colon y de repente les regresó rápido con huevitos crudos que estaban empezando a tomar porque alguien les dijo que eso era lo que había que hacer. Que era muy saludable. Y otros factores como factores de temperamento, el ser amargo, el ser estresado, el sedentarismo, ¿no? La falta de ejercicio, el estar sentado mucho tiempo, acorta la vida en muchas maneras, pero también contribuye al cáncer de colon. Muy bien. Entonces, aquí necesitamos ya entrar de frente a uno. ¿Cómo prevenirlo? Ya lo hemos hablado en programas anteriores, pero brevemente, doctor Alba, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer para prevenirlo? O sea, ¿cómo podemos nosotros, qué medidas tenemos que tomar para poder descartar que esto se nos esté presentando? Sí, bueno, en primer lugar yo
visualizo que cada uno de nosotros está en un ambiente, en este planeta Tierra, en un ambiente totalmente contaminado. Aún el aire que respiramos tiene carcinógenos. Y los alimentos, aunque sean saludables, a veces tienen sustancias químicas que nosotros no sabemos, pero que pueden, al ingresar en nuestro organismo, ser agentes para iniciar un cáncer. Por lo tanto, significa que cada individuo que vive en este planeta debe tener cierta vigilancia acerca de la salud, de su salud. Y hoy estamos hablando precisamente del cáncer de colon. ¿Y qué hacemos para darnos cuenta si tenemos un problema que está iniciando? Pues la colonoscopía realmente es lo inicial. Sin embargo, hay formas de pesquisaje más tempranas, aún antes de la colonoscopía. Okay. Ahí está el estudio donde se puede detectar si hay trazas de sangre en el excremento. Y eso es en forma microscópica, antes que la persona pueda ver que hay un sangrado. Sin embargo, estos estudios adolecen de que si una persona no está sangrando hoy, y hoy fue cuando me hice esa prueba de excremento, pues va a salir negativa y yo salgo contenta de que pasé el examen. Por eso también se hacen 3 de estas pruebas para poder determinar. Pero aún así, pudieran ser las 3 negativas y sin embargo yo pudiera tener un pólipo que todavía no es cáncer, pero que en el futuro, yo que no sé, que está allí, puede empezar a transformarse. Y la verdad es que estas pruebas no son perfectas. Aún la colonoscopía no es perfecta, pero es lo más cercano que está para detectar a tiempo. Es el mejor recurso que tenemos. Así lo es. Antes de que entres, doctor Maya, porque es el que sigue, yo quiero hacer una pregunta directa al doctor Alba y voy a aprovecharme de él hoy. Hace poco un amigo me decía, no, dices que podemos hacer una resonancia, no, mentira, podemos hacer una colonoscopía virtual con una resonancia. ¿Qué tan efectivo es? ¿Es tomografía o resonancia? Es una tomografía. ¿Es una tomografía? Se llama colografía por tomografía computarizada. Ok. Se ha puesto esto como una alternativa fácil porque en algunos casos no hay que tomar ninguna preparación o purga, no hay que introducir ningún tubo. El detalle es que no detectan pólipos que sean de menor tamaño. 5 milímetros no se ven con eso. Puede dar un falso sentido de seguridad. No se sabe cuánto tiempo hay que esperar entre cada estudio, entre cada colografía, porque los pólipos, si no son detectables a 5 milímetros, si se espera unos 3 años y había uno que era de 5, en 3 años tal vez va a ser de 1,5 y van a decir, bueno, ahora es que hay que hacer una colonoscopía, ya lo vimos. Me ha tocado ver pólipos pequeños y está ocurriendo esto cada vez más, está escrito en la literatura. Los pólipos pequeños no estaban supuestos a tener células de cáncer, había que esperar que tuvieran 2 centímetros. Pero cada vez más estamos viendo células de cáncer, se llama cáncer in situ, en pólipos pequeñitos. Ahora, nadie que quiere cuidar su salud está abogando por este tipo de exámenes. O sea, como que no está siendo muy popular. De hecho, los seguros médicos aquí en los Estados Unidos no pagan por eso. Ahora, y además, pienso yo, aunque no es mi área de ser experto, es que si llego a ver un pólipo del tamaño que sea, chico, mediano, grande, de la mía que sea, no le puedo tomar una biopsia. Exacto. Nada más voy a ver y ya. Y hay que seguirlo con una colonoscopía. Y entonces hay que ir a hacer la famosa colonoscopía de todos modos. Para removerlo. Para removerlo y saber que realmente si es bueno o es malo este pólipo, perdón. Doctor Maya, ya se nos hizo la colonoscopía, ya nos dijeron que es un cáncer. ¿Todos son iguales? ¿Todos son igual de agresivos? ¿Cómo están limitados? ¿Nos puedes explicar esa parte? O sea, ¿cómo se estratifican en grados, etcétera, etcétera? Es decir, en el colon, bueno, cuando hablamos de cáncer, no solamente son los cáncer engloba a los tumores malignos que se originan de la cubierta interna que se llama epitelio. Y eso es lo que propiamente es un cáncer o un carcinoma. Pero en el colon puede haber también linfomas que se originan del tejido linfoide, es decir, del tejido de defensa del cuerpo. Puede haber sarcomas, esto es, que se originan de los músculos de la pared del colon. Pero cuando nos estamos refiriendo a cáncer de colon, específicamente o en automático es el carcinoma de colon, es decir, el que se origina de las células epiteliales, es decir, de la cubierta interna del
del colon. Y este se llama adenocarcinoma. Es la mayoría de los tumores que aparecen en el colon. Prácticamente el 95% de los cánceres de colon son de este tipo, adenocarcinoma. El tratamiento del cáncer de colon va a depender de la etapa clínica. En realidad, etapa es cuán inicial o avanzado está el tumor. Tenemos básicamente 4 etapas del cáncer de colon. Entre más avanzada la etapa, por supuesto que la oportunidad de tratamiento es menor. Prácticamente, pues. Claro, prácticamente etapa 1 y 2 es el tratamiento del cáncer. Pensamos siempre que va a ser curativo, es decir, que en la etapa 1 y 2 los cánceres se curan. Etapa 3 y 4 son paliativos, es decir, el tumor está avanzado, está obstruyendo, hay que operar, pero ya sabemos que finalmente este tumor o se va a ir al hígado, que es donde más frecuentemente se va, o va a aparecer en otras partes del cuerpo. Entonces, como ustedes ven, entre más inicial el diagnóstico, por supuesto el tratamiento va a ser más oportuno y por lo regular la mejor oportunidad para curarse. Hay que tener en cuenta para poder hacer la etapa del cáncer de colon, previo a la cirugía, tenemos que hacer algo que se llama un marcador tumoral, que es el antígeno carcinoembrionario. Esto es muy importante porque nos va a permitir seguir el cáncer. Esta es una sustancia que se mide en sangre, se eleva cuando hay cáncer de colon, esperamos que descienda después que se hizo la cirugía, y si no desciende nos indica que pudo haber quedado en los ganglios o subclínicamente, es decir, no lo vemos que ya está en el hígado, pero potencialmente puede estar ya en el hígado. Y hacemos tomografía axial computarizada. Es un estudio en el cual vemos el cuerpo de arriba abajo, de adelante para atrás y de un lado para otro, y reconstruimos estas imágenes y se ve en este estudio que se llama tomografía computarizada, tomografía axial computarizada, y esto nos va a permitir saber si el cáncer está solamente limitado al colon, si está en los ganglios o si ya se fue al hígado. Esto es bien importante para saber de entrada si un paciente es candidato a cirugía o hay que hacer algún tratamiento previo. Aunque déjenme decirles que siempre en cáncer de colon la cirugía juega un papel importante. ¿Por qué? Porque si ese tumor crece y obstruye el intestino, esto es una verdadera urgencia. El paciente no va a poder evacuar, no va a poder pasar la materia fecal, no va a poder pasar el gas, y si no puede hacer eso, no puede comer, y si no puede comer, no le podemos dar ningún tratamiento. Así es que en ocasiones el cáncer es tan avanzado que ya obstruyó, que está ahí muy extenso en la zona del colon en donde esté, y solo tenemos que sacar el intestino para derivar el intestino, es decir, hacer una colostomía, que eso es algo que al paciente no le gusta, y por supuesto tratamos de evitar eso, es decir, tratamos de hacer una cirugía para quitar el tumor y en el momento conectar, pero a veces el paciente está tan deteriorado, está con anemia, está tan desnutrido que hacer una anastomosis, es decir, resecar y volver a conectar, se pone en riesgo. A veces que tenemos que optar solamente por sacar la colostomía y dar el tratamiento de quimioterapia que corresponde. Pero entonces, la etapa es anatomopatológica, es decir, tenemos que ir, quitar el tumor, mandarlo al patólogo, que lo estudie, y el patólogo nos va a decir si el tumor invade qué capa del intestino grueso del colon. Eso nos va a servir para dar la etapa, si ya afectó a los ganglios, y de acuerdo a esto vamos a saber si necesitamos, posterior a la cirugía, hacer quimioterapia posterior o radioterapia, dependiendo de dónde esté ubicado. Prácticamente los tumores que hay metástasis a los ganglios linfáticos, es decir, ¿qué cirugía vamos a hacer? Dependiendo, dijimos al inicio, en programas pasados, que el colon tiene una parte derecha o ascendente, una transversa y una descendente izquierda. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado el cáncer, es la porción que vamos a resecar, pero siempre tratamos de hacer lo que se llaman colectomías parciales, es decir, si el cáncer está del lado derecho, quitamos el colon derecho, si está en el transverso, quitamos el transverso, si está en el izquierdo, y con lo que queda reanastomosamos.
conectamos, es decir, volvemos a conectar las partes que quedaron porque nos interesa dejar en el paciente la más porción de colon que queramos, porque como ya bien dijimos en programas anteriores, es importante el colon para la nutrición, para la absorción de nutrientes, para la absorción de agua. Entonces es que quitamos la porción del intestino que sea necesario, volvemos a conectar, mandamos a estudiar y de acuerdo al resultado es que vamos a ver si el paciente necesita quimioterapia. Pero entre más temprano el cáncer, puede ser que solamente con cirugía sea suficiente. Si ya tenemos que ese cáncer rebasó las capas del intestino grueso y hay ganglios afectados, vamos a necesitar de quimioterapia. Depende también de muchos factores como obstrucción. Si el paciente se obstruyó por cáncer, aunque no tenga metástasis en los ganglios, es suficiente para recibir quimioterapia. Si el paciente tiene un tipo de cáncer un cáncer que se llama mucinoso, es un factor, estos cánceres son más agresivos y necesitamos dar quimioterapia. Si el paciente elevó el antígeno carcinoembrionario, esta sustancia que hemos dicho, si esta está elevada, necesitamos dar quimioterapia y esperamos que después del tratamiento esta tenga que bajar, porque si no nos indica que el tumor está en algún sitio que aunque no lo vemos, ahí está presente. Doctor Alba, en las pesquisas que se hacen, el paciente aquel que se disciplina, que dice, cada vez que el médico me indica, bueno, a los 50 años fui y me hice mi colonoscopia y le dijo el médico, bueno, vente en 5 o en 10. Y ese paciente disciplinado, ¿qué tan frecuente llegas a encontrar que ese paciente tiene un pólipo de X tamaño que prácticamente es un cáncer in situ? ¿Estamos hablando correcto, Jonás? Pues sí. Aquel paciente que apenas está con ese tumor muy pequeño y la colonoscopía prácticamente es diagnóstica y terapéutica. ¿Es frecuente eso? Sí. A mí me encanta mandar los pacientes con los gastroenterólogos que le hagan la endoscopía y que me digan, tiene un pólipo y con un lazo que tienen los endoscopistas lo cortan en la base y lo mandamos a estudiar y me dicen cáncer in situ. El paciente está curado. Está curado. Está curado, ¿no? Sí. Sí, nomás que hay que repetirle a ese paciente una colonoscopia en un año. No, yo sé, sí, claro. Está curado entre comillas, ¿no? Está curado sí. Por ese, pueden venir otros. Importante, mira, en México todavía no tenemos la capacidad de en ese pólipo dejar una marca, porque luego no sabemos en dónde estuvo para poderlo vigilar. Allá en México todavía no tienes capacidad. Entiendo que aquí pueden dejar una marca, una grapa, algo así para saber dónde estuvo, o pintar un chip, algo así que dejan, que en México todavía no hacemos, lamentablemente. Es tinta china desinfectada, preparada médicamente para el uso, ¿verdad? Y estamos un poquito alrededor para notar para dejar una marca ahí, pues. El lugar donde se removió el pólipo. Como la mayoría son pólipos pequeños, no hacemos eso, lo hacemos en los grandes. Pero últimamente han habido una racha de pólipos pequeñitos que tienen cáncer in situ, ¿no? Para esos hay que tener vigilancia, mucho cuidado, que el paciente se limpie bien para su próxima colonoscopía. Y hay endoscopios ahora que dan diferentes colores. Sí. La fluoroscopia. Y esto nos ayuda a detectar más fácil estos pólipos. Con respecto a cuánta gente encontramos con pólipos, aquí en los Estados Unidos, el 25% de los hombres que hacemos colonoscopías tienen que tener un pólipo. Esto es algo estadístico, ¿sí? Si yo como gastroenterólogo hago colonoscopías y encuentro solamente pólipos en 15% de los hombres, me van a llamar la atención. Me van a decir, usted necesita prestar más atención o gastar más tiempo examinando. De hecho, hay un parámetro de por lo menos 6 minutos una vez que uno llegó al final del intestino, y a veces eso demora, ¿no? Pero del final del intestino, cuando uno ya llegó al final y ahora tiene que revisar el intestino grueso. Muchos colegas en el pasado decían, bueno, ya llegué y aquí vamos a salir en 2 minutos. No, hay que pasar por lo menos 6 minutos y dando vuelta y tomando fotos. En México me gusta un poco más. Aquí en los Estados Unidos sería un desastre jurídico, pero en México y en los países latinoamericanos toman un video. Y le dan al paciente ese video. El paciente puede sentarse en su sala y mirar cómo examinan el intestino. Bueno, y yo como cirujano, que cuando pido, siempre reviso la endoscopía, la colonoscopia, para ver dónde está el problema. Sí. Aquí nuestras sociedades nos recomiendan contra eso. Habría mucho gasto de muchas maneras. Lo que hacemos es tomar fotos en todos los segmentos del intestino. Y esas fotos, basadas en esas fotos, los cirujanos pueden cooperar. En las damas,
Dicen, bueno, las damas, esto afecta a hombres, mujeres. Afecta casi igual a hombres y mujeres. Okay. Pero el porcentaje de hallar pólipos en las mujeres es 15%. O sea, 1 de cada 6 más o menos. En los hombres 1 de cada 4. Entonces diría a las personas, bueno, las mujeres dirían las mujeres menos cáncer de colon. No, porque en mujeres no se presenta a veces como un pólipo, que es una cosita, ¿verdad? Como una verruguita, un mezquino que uno puede ver. A veces se presenta como una plano o una cosa engrosada. Y si uno no tiene cuidado y no sabe que la paciente... Es muy fácil que se pase. Se pasa. Ok. Entonces, eso es bien importante. O sea, y como dices, o sea, de una colonoscopía diagnóstica y terapéutica donde, ok, al año va a haber que hacer una revisión, es correcto, pero eso es un mundo de diferencia contra un cáncer estadio 3, estadio 4, en el cual de entrada ya va una colostomía, ¿estamos de acuerdo? O sea, una resección importante del fragmento afectado de colon, ¿verdad?, para poder derivar ese colon y entonces estudiar y lo que puede seguir. ¿Aplica quimioterapia, aplica radioterapia? ¿Qué más aplica? Realmente para cáncer de colon la piedra angular de tratamiento es la cirugía. Okay. Y en aquellos pacientes, como ya mencionamos, que están obstruidos, que es un tipo mucinoso, que tiene ganglios afectados, requieren quimioterapia. La radioterapia solo está ubicada para cáncer del recto, específicamente del recto. Prácticamente cáncer del recto, bueno, etapa 1 y 2 no necesita, pero etapa 3 necesita radiación. Bueno, en realidad, en la etapa 2, perdón, etapa 1 del cáncer de recto no necesita radiación, pero el recto es el colon tiene una capa que se llama serosa y ese es un límite natural. En el caso del recto esto ya no tiene, entonces están las otras capas del colon y enseguida la grasa, es decir que una vez que el cáncer rebasa las capas de muscular, serosa, ya está en los tejidos grasos, es decir, por eso es que prácticamente pacientes con cáncer de recto requieren radiación, es igual, cáncer de recto casi es igual a radioterapia y dependiendo de los otros factores, si están presentes también quimioterapia, pero solamente en recto solamente etapa 1 es que no requiere radiación. Entonces, cáncer de colon, cirugía, quimioterapia. Cáncer de recto, cirugía, radioterapia y si hay factores de riesgo que ya hemos mencionado también, quimioterapia. Y Jonás, inclusive en los de cáncer de recto, que están muy cerca al ano, o aquellos que están invadiendo, se recomienda también radiación antes de la cirugía para achicar el tumor. Sí, hay una parte, la parte final del tubo digestivo que se llama canal anal. En esta porción, la superficie de cubierta es un epitelio que se llama escamoso. Entonces, los cánceres de canal anal, que son, van a ser de tipo epidermoides, son muy buenos respondedores a radiación combinados con quimioterapia. Y en estos casos, específicamente de cáncer de canal anal, damos la combinación de quimioterapia con radioterapia con el fin de preservar los esfínteres, que es lo que controla la defecación, para no tener que vivir con una colostomía permanente. Pero si es un adenocarcinoma, estos son malos respondedores y por eso preferimos la cirugía. Lo que el doctor Alba comentaba, es importante. Si tenemos un tumor de recto avanzado y no lo podemos resecar, damos quimio y radioterapia con el fin de reducir el tumor y vemos si con eso responde y desaparece, pues evitar la cirugía. Pero en algunas ocasiones no responde adecuadamente y finalmente tenemos que terminar haciendo cirugía. Entonces eso tenemos que evaluarlo, ¿no? En forma conjunta el tratamiento con el oncólogo médico, con el radiooncólogo, para decir cuál es el mejor tratamiento para el paciente y como decía, dependiendo del sitio que está siendo afectado. ¿Cuál es el reto? Los esfínteres, es decir, lo que controla la defecación, está del margen anal, es decir, de la piel del ano, a donde empiezan los esfínteres son 5 centímetros. Si tenemos un tumor del recto en el tercio inferior, está comprometido conservar los esfínteres.
tenemos que dar del borde del tumor 2 centímetros para poder conservar un margen libre de tumor, y si estamos encima de los esfínteres, lamentablemente tenemos que hacer una resección que se llama abdomen perineal, es decir, por el abdomen, por el periné, y dejar una bolsa definitiva. A los pacientes les cuesta mucho trabajo aceptar esto porque es obrar contranatural y pacientes no quieren, es muy incómodo. Yo siempre les digo, ponemos en la balanza riesgo-beneficio, y el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Yo pongo en la balanza, es obrar contra natura o vida. A algunos pacientes les cuesta mucho tomar esa decisión, pero es tan serio como esto. Obro contra natura, pero vivo, o intento conservar un esfínter, y ¿de qué me va a servir obrar por abajo, pero el tumor se regó? O sea, obrar naturalmente, evacuar normalmente, pero un tumor diseminado no tiene sentido, no sirve así. Ok, eso es interesante, porque entonces lo que debemos entender es de que dependiendo del grado en que se encuentra el paciente, el pronóstico va a ser totalmente diferente. Por supuesto. O sea, cuando se diagnostican a tiempo, grado 1, grado 2, que es el cáncer in situ o es un cáncer muy pequeño, la evolución es mucho más llevadera. Los grado 3 o los grado 4, donde ya hay que dar quimioterapia y demás, la expectativa ya no es muy buena. Es paliativo, es decir, quitar los síntomas que esta enfermedad ocasiona, pero sabemos que en algún momento esta enfermedad va a regresar. O sea, va a haber metástasis en otros órganos. Puede regresar al sitio o irse a otro lugar. Okay, sí. Sí, doctor González, yo estoy pensando en nuestros amigos que están tomando decisiones y dándose cuenta que es importante que se examinen, que se hagan examinar por la colonoscopía y detecten cualquier asunto que esté en etapas tempranas. Pero posiblemente hay gente que ya ha desarrollado cierta resistencia, y mayormente es por temor. Y puede ser porque piensan que en este examen se exponen en forma vergonzosas su anatomía, su cuerpo. Y la verdad que así no es, porque para este examen, amigos, la persona está acostada de medio lado, justamente como si se le fuera a poner un termómetro para checar la temperatura rectal o un supositorio. Es algo muy sencillo y siempre está cubierto con una sábana. No está expuesto su cuerpo. No hay razón realmente, no veo la excusa para alguna persona de decir, oh, no me voy a hacer este estudio porque XX razón, ¿verdad? Sí, pero además el equipo que se dedica a eso es gente sumamente profesional, o sea, que están dedicados a esto y guardan un gran respeto por el pudor del paciente. Así protegiendo siempre la integridad por del paciente. supuesto, ¿verdad? La discreción y la integridad. Así que, queridos amigos, queridas amigas que hemos visto el programa el día de hoy, creo que llevamos un mensaje muy importante. Si usted tiene alguno de estos factores, ¿verdad? Ha tenido sangrados rectales o ya tiene 50 años, pues va a tocar hacer el esfuerzo y cumplir con este propósito, que lo único que va a hacer es darle una tranquilidad a usted de evitar una patología como esta. Así que recuerde, la prevención es lo que realmente nos puede dar un margen de vida más feliz, más saludable, para que vivamos con nuestra familia. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros y seguramente nos veremos en un próximo programa, una próxima emisión de este su programa Consulta Médica. Hasta la próxima.